Hoy muy personal con dos escritores internacionales que vienen presentando sus nuevas creaciones. El primero es un ícono de las letras latinoamericanas, iberoamericanas del mundo. Además, un gran amigo de esta casa, es autor de más de 25 libros, periodista destacado, analista de CNN en español. Nos está presentando su más reciente novela, Tiempo de Canallas, el amor, la traición y la muerte en la Guerra Fría. Y saludos y muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Lo apreciamos en nombre de todo el equipo de Cala aquí en Miami, en Atlanta, donde están nuestros productores Eileen Panzardi, que está por allá, Rick, nuestro director, y bueno, acá todo el equipo de Miami, que siempre lo menciono. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a utilizar la etiqueta numeral lectura en Cala, porque estamos hablando justamente de dos libros que recomendamos hoy en el programa. Pero antes, Cala en la noticia con una reflexión de actualidad. Y sí que seguimos de cerca acá en nuestra cadena CNN en español lo que está ocurriendo en el conflicto entre Israel y Palestina, Israel y Hamás, y lo que sucede en la franja de Gaza. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, anunciaron este jueves un cese al fuego humanitario por un periodo de 72 horas, a menos de que sea extendido en Gaza. La medida se pone en vigencia desde las 8 de la mañana hora local de este viernes. Tanto Hamás como Israel aceptaron el cese al fuego. Un vocero de esta organización palestina, vía mensaje de texto, y miembros del gobierno israelí se lo confirmaron directamente a CNN. Por su parte, el ejército israelí anunció que está llamando a 16,000 reservistas adicionales para reforzar sus fuerzas en su lucha contra Hamás en Gaza, lo que llega después de una solicitud de más armamento a Estados Unidos. Y el conflicto ha provocado hasta ahora la muerte de 1.300 personas en Gaza, la mayoría de ellos civiles. Del lado israelí, 56 soldados han muerto, y es una cifra que obviamente podría seguir aumentando de no extenderse el cese al fuego. La ONU acusó a Israel de atacar una de sus escuelas en Gaza, donde murieron 16 palestinos refugiados, y dijo que se le dio al ejército israelí las coordenadas con tiempo. Y le pregunto, ¿cree usted que esta tregua podría significar el cesamiento de violencia en este territorio? ¿Piensa que Israel se ha extralimitado en sus ataques contra la población civil palestina? ¿Qué podrá pasar al terminar esta tregua de 3 días? Quiero dar la bienvenida al gran periodista, escritor Carlos Alberto Montaner. Más de 25 obras literarias. Hoy nos está presentando su más reciente, Tiempo de Canallas. Tiene que ver con el amor, la traición y la muerte en la Guerra Fría. Y bueno, Carlos Alberto es columnista de varios diarios internacionales. Se calcula que más de 6 millones de personas le leen habitualmente. Carlos Alberto, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo sé que es un abuso de confianza porque tú has venido a presentar tu novela, pero teniendo a un analista de tu calibre, yo quiero que ampliemos un poquito el tema de la reflexión de lo que está ocurriendo entre Israel y Hamás en la franja de Gaza, porque nuestras redes sociales no hacen otra cosa que hablar del tema. Sí importa, a pesar de la distancia, este nuevo cese al fuego, ¿realmente qué puede traer? Bueno, es esperanzador, pero la clave de todo va a estar en que Hamás desista de las acciones terroristas y desista de enviar los cohetes o los misiles contra Israel, y desista de cavar túneles para hacerle daño a Israel, porque eso no lo puede permitir ningún país. Yo creo que si se logra en la conversación que Hamás acepte esas condiciones de que cese su beligerancia, entonces sí tenemos la oportunidad de que haya paz. De lo contrario, los israelíes van a seguir, porque los israelíes ocuparon la franja de Gaza durante mucho tiempo, entregaron la franja de Gaza, entregaron incluso empresas para que la siguieran explotando los habitantes de Gaza, y sin embargo el resultado fue que Hamás, con el apoyo de una parte sustancial de los habitantes, digámoslo así, porque hubo unas elecciones, se dedicaron a hacerles la guerra y a atacarlos, y eso no es posible aceptarlo. Hay una cosa a favor de que se produzca la paz, y es que la mayor parte de los países árabes
están de acuerdo en que Hamás deje esos actos de beligerancia. A pesar de que tengo que decirte que cuando tuvimos la oportunidad de conversar vía Skype con un diputado palestino, él no nos hablaba de Hamás como un grupo terrorista, como se ve por parte de Estados Unidos y otros países de Occidente, sino que ellos como autoridad palestina ven a Hamás como una organización que defiende los intereses de Palestina. Entonces, realmente... Hay un doble lenguaje. Hay un doble lenguaje, porque quienes están más interesados en que eso termine es precisamente Al-Fatah, que es quien gobierna la Cisjordania o el margen izquierdo del río. Y a ellos les fusilaron, Hamás les fusiló 150 personas. Es decir, ellos han sido las únicas víctimas no son los israelíes, son los propios árabes, y esos árabes están muy disgustados. Hay un artículo en Al Arabi, que es el gran periódico de Egipto, donde dicen textualmente que quieren que se desarme a Hamás y que termine esa pesadilla porque ellos no están conformes. Hay que recordar que Hamás está muy cerca de la hermandad musulmana que fue desplazada del poder por el actual gobierno egipto. Y antes de pasar a tu novela, porque no quiero tomar mucho más tiempo de hablar de todo esto que nos traes con Tiempo de Canallas y este tema de la Guerra Fría y relatos interesantísimos que estábamos comentando fuera de cámaras, ¿quién está ganando la opinión pública internacional en esta situación, Israel o Palestina? Porque sin dudas el SOS Palestina en redes sociales ha sido un grito ensordecedor, Carlos Alberto, a nivel global. ¿Cuál es tu opinión? Desde el punto de vista de la propaganda, sin duda alguna, Palestina está ganando esa batalla. Israel está sufriendo porque aquí se invierten los papeles y Goliat es israelí y David, el pequeño David, es Hamás. Entonces, esa imagen tan sencilla es la que acaba por prevalecer y acaba por imponerse. Y desde ese punto de vista no hay duda de que Hamás tiene una rentabilidad política. Ahora le puede costar muy caro porque puede ser que la organización desaparezca. Vamos entonces a ver qué pasa con estas próximas 72 horas, este cese al fuego. Ojalá que haya una posibilidad de un diálogo y de un entendimiento, el poder de escucharnos los seres humanos y que esto no siga siendo una guerra sin fin. Pero cambiando de tema, a lo que vino Carlos Alberto por esta primera parte del programa es en su condición de escritor a presentarnos su nueva novela que se llama Tiempo de Canallas, el amor, la traición y la muerte en la Guerra Fría. Yo te decía que tienes el récord de ser el invitado con más apariciones en Cala, entre si contamos las veces que has venido a presentar un libro y en tu calidad de analista de nuestra casa, CNN, ¿no? Primero La mujer del coronel, luego Otra vez adiós y ahora esta. Exactamente. Ahora, esta tiene que ver más bien con un tema político, una situación política en el mundo. Claro, el telón de fondo es una situación política, pero todo eso está armado en torno a las relaciones, incluso las relaciones amorosas de dos personas. Cierto. De un señor... Rafael Mayo, que al final del libro se descubren unas cuantas cosas interesantes sobre el personaje, que se van dando pistas a lo largo de la obra porque es un thriller. Y como ocurrió muchas veces en la vida real, pues en el enfrentamiento en el tema político y en el tema de las ideas y la lucha por la conquista de las ideas, como esto que estamos viendo en el Medio Oriente, tuvo bajas, es decir, hubo muertos, hubo asesinatos. En Londres mataron a una persona con un paraguas, hubo diversos hechos de sangre como consecuencia de ese enfrentamiento. A mí todo eso me sirve para darle interés a la trama, porque como tú sabes, pues tú eres escritor, conseguir que el lector pase de una página a la otra y se interese y quiera seguir, es una labor ardua. Sí, muy ardua. Entonces, ¿qué tanto de ficción? O sea, está el telón de fondo de la Guerra Fría, obviamente hechos que fueron y sucedieron y son reales, pero ¿qué tanto de ficción existe en los personajes de la novela? Digamos que los personajes principales son ficción, pero están hechos de experiencias reales de diversas personas.
Y ahí vamos a una anécdota que yo te estaba comentando fuera de cámaras que... Me tocaste de pronto. Exactamente, de pronto, antes de yo leer un libro completo, especialmente si es una novela, yo hago un escaneo y voy página por página a ver cuál me detiene. Fíjate, es una cosa muy interesante porque puedo leer un trozo de un capítulo sin saber qué pasó antes, pero no importa. Hay una parte donde yo te decía que no pude dejar de leer porque hay una intriga muy fuerte sobre el protagonista que recibe un paquete y que él piensa que podría ser efectivamente una bomba. Y no sé si puedo contar el final, pero tú me decías, bueno, es que yo recibí un libro bomba en la vida real. Cuéntame. En mi oficina de Madrid, yo recibí un paquete, como recibía miles de paquetes, además venía como si fuera de una editorial. Yo dirigía una editorial en esa época en Madrid. Abro el paquete y el paquete era un libro de Simone de Beauvoir que se llamaba Una muerte muy dulce. Abro el libro estaba horadado, tenía un cuarto de libra de explosivo, hubiera volado mi oficina completa, me hubiera matado, por supuesto, pero el detonador no estaba conectado por error o quizás porque el objetivo era asustarme, porque de lo contrario no tiene sentido que hayan elegido un libro que se llama Una muerte muy dulce. Era como decirme, si usted sigue escribiendo las cosas que está escribiendo, lo vamos a matar y que me pueden matar cuando quiera. Mi reacción, la primera reacción fue de cólera. Es decir, de cólera porque si hubiera estallado, hubiera matado a la secretaria y a 2 o 3 empleados de la editorial, además de haberme matado a mí. Después lograron su propósito, me asustaron. Es decir, saber que eres tan frágil, que te pueden matar de un bombazo y que te pueden matar tan fácilmente. Claro. Y llamé a los artificieros llegaron, hicieron algunas de las cosas que yo cuento en el libro. O sea que lo que tú estás contando ahí es prácticamente... algunas de las cosas. Un recuento de lo que viviste en la escena real. Sí, no trajeron un perro, trajeron un experto. Sí, porque aquí hay un perro. Ahí hay un perro porque, en fin, utilizan perros para eso, pero evacuaron la oficina, evacuaron el edificio, incluso una parte de la calle, y se llevaron dentro de una caja, una especie de caja fuerte, negra, que se llevaron el libro y después me contaron. Yo quise que me lo devolvieran para tenerlo como recuerdo, me dijeron que yo era un demente, que cómo iba a tener un cuarto de libra de explosivo. Como recuerdo, como souvenir. Como souvenir. Entonces fue una discusión estúpida, pero yo le decía, pero esa bomba es mía, y me decían, no sé. En fin, toda experiencia, y eso les ocurre a todos los escritores, toda experiencia que uno ha pasado por ella, o la ha escuchado, o la ha visto, o la ha enriquecido con lecturas, se convierte en material para lo que tú estás escribiendo. Y eso me pasó a mí con ese capítulo y con otros capítulos. Y esta es una novela que viaja, no es una novela que se detiene en un único lugar. ¿Por cuántos escenarios vamos a transitar en esta historia? Bueno, por supuesto, Francia es muy importante, España es muy importante, Cuba es muy importante, pasa por México también, pasa ligeramente por Argentina, porque la Guerra Fría fue planetaria y hay un enfrentamiento que realmente es un enfrentamiento tremendo. Todo comienza, Ismael, en 1949, cuando de pronto se hace en el Waldorf Astoria de Nueva York, en el Hotel Waldorf Astoria, se hace una enorme reunión con 1.500 intelectuales de primer rango, presididos ad honorem por Einstein, nada menos, y con Arthur Miller, Norman Mailer, la gente más importante, Aaron Copland, la gente más importante de la inteligencia americana. Y todo era una manipulación de los soviéticos, y las personas que participaban ni siquiera lo sabían, porque eran ingenuos. No sabían que detrás de ese Congreso Mundial por la Paz organizado en Nueva York era una manipulación de los soviéticos a través del Daily Worker, que era el periódico de los comunistas en los Estados Unidos. Hay una persona que va y que se da cuenta de lo que está pasando, y es quien va a ver al presidente Truman, el presidente en ese momento de los Estados Unidos, y dice: señor presidente, nosotros ganamos la guerra, pero estamos perdiendo la paz. Porque la batalla hoy diríamos por la conquista del relato, por explicar por qué es la pobreza y por qué hay países poderosos y por qué todo eso lo estaba ganando la Unión Soviética con un mensaje político muy sencillo. El capitalismo es destructor y malvado,
el comunismo es el paraíso de los trabajadores y de los niños, nosotros queremos la paz, ellos quieren la guerra, ellos son los monjes guerreristas. Entonces, Estados Unidos, puesto en esa situación, se da la tarea de tratar de enfrentar esa batalla por la imagen. Y ahí hay muertos también. Y hay un conflicto entre el servicio de inteligencia soviético y el servicio de inteligencia norteamericano que se crea precisamente en ese momento, 1949, y su primera gran tarea es tratar de enfrentarse a esa campaña propagandística. ¿No? Ese es el telón de fondo. Los soviéticos tenían una escuela magnífica de propaganda política que creó un alemán genial, que es el Goebbels de los soviéticos, que también es un alemán, que es Willy Münzenberg. Y Willy Münzenberg es el hombre que genera todo el aparato de propaganda soviético, en cine, en comités internacionales, en publicaciones, en distintos lugares. Es realmente prodigioso, un tipo muy inteligente, que acaba siendo asesinado por Stalin. Porque como era un alemán comunista, en 1939, cuando Hitler empieza a perseguir a los comunistas en Alemania y se produce el pacto entre los stalinistas, entre Stalin y Hitler, para atacar Polonia, él se siente defraudado. Él había sido amigo de Lenin, él había salvado a la Unión Soviética en su peor momento. En fin, Willy Münzenberg es un personaje extraordinario y se empieza a atacar a Stalin por lo que está ocurriendo. Y Stalin lo hace matar en Francia. Yo cuento cómo lo hace matar. Y claro, ahí es donde aparece la ficción y donde utilizas los personajes de ficción para contar una historia que realmente sucedió. Y que es totalmente verificable. Una cosa que a ti como cubano, persona de origen cubano, te traerá recuerdos, la muerte de Mella, de Julio Antonio Mella, en México. Mella está con su amante, con Tina Modotti, que es un personaje también, es un personaje del que se ha escrito de ficción, mucho, se ha escrito mucho. Pero lo que se sabe menos es que Tina Modotti tenía dos amantes. Y uno era un italiano terrible, también agente de los soviéticos, y el otro era Mella, que estaba enfrentado en ese momento a los soviéticos. Interesante. Y todo esto es parte de lo que tú relatas. Todo esto es parte de lo que yo relato. En tiempo de canallas. En tiempo de canallas y cómo pasan las cosas. Y hay una relación, además, sadomasoquista entre... Pero esa me la dejas para la segunda parte. ¿Cómo no? El segundo bloque del programa, que vamos a continuar todavía hablando con Carlos Alberto Montaner, está presentándonos Tiempo de Canallas. Ya lo podemos comprar. Esto ya está a la venta en todo Estados Unidos. América Latina, ¿qué tal? Bueno, América Latina, en México sí aparece, y en Centroamérica. Y Amazon.com. Y Amazon.com, por supuesto. Perfecto. Hacemos una pausa, regresamos con Carlos Alberto más adelante desde nuestros estudios en la Ciudad de México. El gran Jordi Rosado, que también es un escritor con un éxito de ventas increíble para los jóvenes, los adolescentes. Ahí está, renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Esto es para los papás. Así que ya regresamos con más de Lecturas en Cala. Y ya estamos de regreso con el escritor, periodista, columnista Carlos Alberto Montaner. Es además analista de nuestra cadena CNN. La revista Foreign Policy lo catalogó como uno de los 50 comunicadores más influyentes de América Latina. Hoy nos está presentando su novela, su thriller político, que tiene de todo, como un mojito cubano, y se llama Tiempo de Canallas, el amor, la traición y la muerte en la Guerra Fría. Y son más de 25 libros, pero ¿tú recuerdas exactamente cuántos has escrito? Tú sabes que no. ¿Cómo que no? Creo que son 26, 27, pero cuando creo que ya los tengo todos contados, de pronto me aparece, por ejemplo, me pasó el otro día con un libro sobre Gorbachev. Claro, Gorbachev desapareció de la historia y desapareció con él el libro. Y entonces no me acordaba. Y luego hay libros que no vale la pena recordar. Hay un libro de poemas, por ejemplo, que yo preferiría enterrarlo muy profundamente. Porque es muy malo. Muy malo. Muy malo. O sea, que uno después se puede dar cuenta que hay cosas que escribió que no eran del todo buenas. No, así es. Bueno, pero respondieron a una época. A una época, claro. Se refleja lo que yo era a los 20 años cuando escribí los poemas, a los 24, 25 cuando los publiqué. Entonces era esa persona que tenía esas ideas literarias y tenía esa... Pero cuando lo leo hoy en día no me gusta. Este libro
¿Te gustó? Sí, me gustó. La ficción, lo último que yo he escrito en ficción, en general las novelas me satisfacen. Incluso cuando aceptan una cosa, admiten algo que es raro, admiten la relectura. Tú te asomas de nuevo al libro con un cierto temor a ver y funcionan bien, y eso me gustó. Estaba la parte que me dejaste colgando, que siempre vende mucho, el sexo, el erotismo. Este no es La mujer del coronel, pero es un thriller político de el protagonista y su relación de amor, una ¿no? Relación, exacto. Una relación, ella... ¿Perversa, dirías tú? De alguna manera sí, por parte de ella. Ella se acostumbra a una realidad. Ella tiene un marido inglés que la ha metido en el mundo del sadomasoquismo suave, no es tampoco una cosa sanguinaria, ni mucho menos. Pero es porque en este libro eso tiene una función. Y la función la descubres al final de la obra, que yo no la voy a contar, pero tiene una función. Es decir, no es una cosa gratuita, no es por vender libros, no es por crear un ambiente malsano en torno al libro, no es nada de eso, es que tiene una función esa relación sadomasoquista. Y al mismo tiempo es un estudio psicológico de cierto tipo de personas que puede ser muy fanático. Gente que tienen una mentalidad que los lleva a hacer cosas tremendas como consecuencia del fanatismo, y que puede ser religioso, político, porque el fanatismo es una actitud más que vincularlo a los fines, es una actitud frente a ciertas cosas. En ese sentido, es una novela psicológica, es una novela histórica, es una novela política, es todo eso junto. Y es lo que yo quisiera que fuera, por lo menos es lo que... una novela interesante, porque tú quieres saber qué es lo que pasó. Por supuesto. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Ya te digo que estas partes que ya he logrado yo leer, realmente no he podido detenerme hasta lograr por lo menos que la escena termine y saber qué pasó de lo primero que se empezó a contar como una intriga. El libro está dedicado a la memoria de Joaquín Maurín, fundador en España del Partido Obrero de Unificación Marxista, exterminado por los estalinistas durante la Guerra Civil. Y continúa, quien me dio la oportunidad de escribir en los periódicos por primera vez cuando yo era un muchacho. Yo conocí a Maurín en Nueva York, donde él vivía, me contó su historia, que es una historia realmente increíble. Él fue conocido de Lenin, estuvo en la Unión Soviética en esa época, cuando Andrés Nin, que era con quien él creó después el POM, era el jefe de los sindicatos internacionales en la Unión Soviética, estuvo 10 años viviendo en la Unión Soviética. Y luego a Nin literalmente lo destrozan los soviéticos durante la Guerra Civil Española. No lo hacen con Maurín, porque Maurín, para su suerte, que en las cosas extrañas de la vida, está preso en una cárcel franquista durante toda la guerra con una documentación falsa. Ellos no saben que tienen preso a Maurín, si no lo hubieran fusilado. Wow. La mujer de Maurín, que era una mujer encantadora de origen francés, hermana de un fundador del Partido Comunista francés, esa mujer cree que es viuda y se enamora de un periodista noruego, un periodista alemán que tiene pasaporte noruego, que resulta ser Willy Brandt, el que luego sería primer ministro en Alemania. Cuando ella está en medio de esa relación, ella cree que es viuda, ella amaba a su marido, porque además era un hombre imponente, Maurín era una persona, un tipo muy interesante, descubre que su marido está vivo y en una cárcel franquista. Y entonces empieza su lucha por rescatarlo. Y lo logra a finales de los años 40 y se lo lleva a Nueva York. ¿Qué historia? Es una historia, es la historia de Casablanca casi, la película Casablanca. Es realmente una cosa prodigiosa. La Guerra Civil Española es central en la novela porque la Guerra Civil Española es central en todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Las personas que dirigieron la lucha contra la Unión Soviética en el terreno intelectual fueron los trotskistas. Los trotskistas que entendían el peligro del estalinismo, el peligro de la Unión Soviética y conocían el marxismo-leninismo y estaban dispuestos precisamente a luchar en contra de lo que a ellos les había costado mucha sangre
en España. Y la Guerra Fría para Carlos Alberto no fue tan fría. O sea, si uno busca en Google, hay gente que dice Carlos Alberto fue agente de la CIA. Terrorista. Carlos Alberto, lo cierto es que mucha gente habla de la situación que está ocurriendo en el mundo hoy y dice, es el escenario de una posible nueva Guerra Fría. Rusia, Estados Unidos, el espionaje de las potencias, ¿cómo lo ves? Que sí, es una variante de la Guerra Fría distinta, pero sí existe. Y existe con una Rusia que ya no es la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía un propósito de conquista del planeta para redimir a los pobres y ver todas las fantasías del marxismo. Eso ya se acabó. Sin embargo, Rusia quiere restaurar su prestigio como gran potencia planetaria, cosa que desde el siglo XVIII los rusos empiezan a buscar. No se olvide, no se puede olvidar que Rusia se llamaba a sí misma la Tercera Roma. La primera Roma es la que todos conocemos, la segunda Roma es Bizancio, la tercera Roma era Moscú, es decir, el corazón del mundo. Sin embargo, no tenían ni la creatividad ni el empuje de Occidente, y por eso salieron a buscar en las fuentes occidentales todo el estímulo intelectual para poder construir un gran país. Incluso hay un momento en el que el zar se convierte en una especie de espía industrial para saber cómo los ingleses, y va a Inglaterra y va a Holanda a averiguar cómo se construyen los barcos, porque Rusia necesitaba, esa Rusia imperial necesitaba una gran marina. Bueno, ese país, que es un país con muchas limitaciones, sí está intentando de nuevo buscar un espacio muy prominente en el mundo, y eso lo lleva a un conflicto con Occidente. Muchísimas gracias. Bueno, pudiéramos estar hablando por horas. Carlos Alberto, gracias por estar con nosotros. Felicidades por esta nueva novela, Tiempo de Canallas. Y me atrevo a preguntarte, ¿ya hay otra que estás escribiendo? Claro que sí. El proceso no termina. No termina. La nueva, la próxima, ¿de qué va a ser? De cómo se construye una sociedad dentro de una casa. Porque yo viví esa experiencia. Muy bien. Yo la vi. Yo vi llegar a 150 personas que se metieron en una casa de familia sin autoridades y sin conocerse unas a otras, y tuvimos que convivir durante 7 meses. Y no me digas más, porque ese es el próximo programa al que vengas presentando la obra. Carlos Alberto Montaner, su más reciente novela, ya escucharon cuál va a ser la próxima, pero por el momento esta es la que está recién salida del horno, Tiempo de Canallas, amor, traición y muerte en la Guerra Fría. Faltó algo aquí que vende mucho, sexo y sadomasoquismo, que también está dentro de la novela, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Alberto.